Hola, bendiciones. Qué gusto encontrarnos nuevamente para estudiar la palabra de Dios. Hoy estamos llegando al final de la serie Una iglesia fiel, en la que por varias semanas hemos estado estudiando el libro de Colosenses, la carta que Pablo escribe a una iglesia ubicada en la ciudad de Colosas y de la cual hemos estado extrayendo enseñanzas que podemos aplicar en nuestra vida como parte de la iglesia que somos. Colosenses 1:23, que es nuestro versículo lema de esta serie, dice lo siguiente: con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Y esta es nuestra meta: poder permanecer firmes, bien arraigados, sólidos, en Cristo, que es la roca, en la sana doctrina que encontramos en la palabra de Dios, y con una esperanza que es real, que es verdadera, que nos ofrece el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Hoy vamos a estar estudiando algunos versículos del capítulo 4. Y quisiera leer del verso 2 en adelante. Y dice así: dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento y al mismo tiempo intercedan por nosotros a fin de que Dios nos abra las puertas para proclamar la palabra, el misterio de Cristo, por el cual estoy preso. Oren para que yo lo anuncie con claridad, como debo hacerlo. Compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno, que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. Así sabrán cómo responder a cada uno. Oremos. Señor, gracias por esta nueva oportunidad que nos das de acercarnos a tu palabra, la cual sabemos, creemos con certeza, que tú la has inspirado y que es útil para nuestra vida, para moldearnos, para transformarnos, para renovarnos y para prepararnos para que podamos hoy ser miembros de tu iglesia, que te honran con su vida y que viven para hacer tu voluntad. Háblanos durante estos minutos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. En estos últimos versos de la carta que Pablo le escribe a los colosenses, podemos extraer algunos principios aplicables a nuestra vida como miembros de la iglesia que somos. Una expectativa de que podamos ser una iglesia fiel al Señor, una iglesia que vive para agradarle a Él y que vive para cumplir sus propósitos, para hacer su voluntad. En primer lugar, el apóstol Pablo invita a los colosenses, y Dios nos invita a nosotros hoy, a desarrollar una vida de oración. Una vida de oración profunda, significativa, real. Y dice así en el verso 2: dedíquense a la oración. Es común en el entorno de la iglesia escuchar historias de hombres y mujeres ejemplares que desarrollaron una vida de oración impresionante. Podemos leer libros, escuchar audios, ver videos, incluso películas de estos hombres y mujeres valientes, decididos, con una entrega a Dios formidable. Y nosotros somos llamados a seguir los buenos ejemplos. Sin embargo, también en la iglesia tenemos a veces muchos mitos sobre cómo desarrollar una vida de oración significativa. Partiendo de que la oración, en términos
muy simples, podríamos decirlo, es conversar con Dios, hablar con Él, conectarnos con Él para disfrutar de su presencia, para adorarle, para escuchar su voz, también para pedirle. Tenemos el concepto equivocado de que orar es pedir. Las peticiones son parte de una vida de oración. Y también nos hemos llenado de ideas que nos limitan cómo debe orarse, si con los ojos cerrados, con los ojos abiertos, que si de pie, que si sentados, que si con la cabeza hacia abajo, hacia arriba, que si arrodillados. Y todas estas son poses. Y cada quien debe orar como se sienta cómodo. Pero todos debemos buscar a Dios todos los días. Cualquier instante es bueno para desarrollar y fortalecer nuestra vida de oración. Que nuestra cotidianidad pueda ser un espacio donde conversamos con Dios, le adoramos y le preguntamos que cuál es su voluntad para nuestras vidas. Por eso cuando estudiamos la palabra debería ir acompañada de oraciones profundas que salgan del corazón, pero también con momentos de silencio, donde callemos para escuchar su voz, que su espíritu hable a nuestra vida. Te animo a que desarrolles una vida de oración significativa. Que no te compares con otros, aprende de otros. Porque cuando nos comparamos podemos enorgullecernos o frustrarnos. Cuando nos acompañamos, nos apoyamos y aprendemos unos de los otros, crecemos y nos fortalecemos. Dedícate a la oración. No la menosprecies. Y dice el verso 2 en su segunda frase, dice, perseveren en ella, perseveremos orando con agradecimiento. La gratitud es un elemento que debería y debe seguir estando presente cuando oramos a Dios. Vivamos siempre agradecidos, en todo tiempo, en cualquier circunstancia. Vivamos con gratitud. En segundo lugar, el apóstol Pablo menciona algo que yo lo resumo en dos palabras. En una invitación a involucrarnos activamente en la marcha de la iglesia, en la vida de la iglesia que está cumpliendo con la gran comisión, con la responsabilidad de compartir el amor de Dios con todos, de predicar las buenas nuevas de salvación a todos. A esto yo le llamo el involucramiento activo. Debemos involucrarnos todos los que nos llamamos hijos e hijas de Dios. Tenemos que hacerlo, porque este es un llamado para todos. En los versos 3 y 4 Pablo dice, y al mismo tiempo, intercedan por nosotros, a fin de que Dios nos abra las puertas para proclamar la palabra. El misterio de Cristo por el cual estoy preso. Oren para que yo lo anuncie con claridad, como debo hacerlo. Esta es una invitación para orar por todos aquellos que están desempeñando tareas ministeriales de predicación del Evangelio, todos aquellos que desempeñan un rol dentro de la iglesia en el que comparten el amor de Cristo, ya sea a través del evangelismo, la obra misionera, las obras y los actos de amor que como iglesia tenemos. Pero esto es una invitación para que todos pidamos oración a otros, para que Dios nos permita proclamar la palabra y que lo hagamos con claridad, con amor, con respeto, que podamos ser comunicadores efectivos de las buenas nuevas de salvación. Mi oración es que hoy Dios te desafíe para hacerlo y que te brinde las oportunidades para compartir
las buenas nuevas del Evangelio. Involucrémonos activamente. En tercer lugar, como iglesia fiel, somos llamados a tener una conducta ejemplar. Dios dice, compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Todo lo que hacemos, todo lo que decimos, debe hacerse con sabiduría. Porque en todos los ámbitos de la vida nos rodean personas que aún no han experimentado el amor, la gracia salvadora de Cristo en sus vidas, que necesitan conocer a Jesús como Señor y Salvador, que necesitan, por medio de la fe y por la gracia de Dios, acercarse a Él a través de Cristo para experimentar el perdón de pecados y tener esperanza eterna. Y nuestra conducta ejemplar debe ser una herramienta en las manos de Dios para que otros puedan conocerle como nosotros lo hicimos un día. Comportarnos sabiamente requiere que el Espíritu Santo tome control de muchas áreas de nuestra vida y que podamos ser los mismos en todo momento, delante de cualquiera, en cualquier ambiente. Porque dice que tenemos que aprovechar al máximo cada momento oportuno. Y en cuarto lugar, quisiera referirme a lo que yo llamo intencionalidad relacional. Y es el relacionarnos con los demás. No solamente para cumplir los diferentes roles de la vida, con amigos, con familia, con compañeros de trabajo, compañeros de estudio, vecinos, con la gente desconocida que nos rodea, con los encuentros casuales que nos permite el vivir, sino que seamos muy intencionales a la hora de relacionarnos con otros, como siempre lo hizo Jesús. Dice el verso 6, que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. Así sabrán cómo responder a cada uno. Que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. Que podamos intencionalmente reflejar a Cristo, reflejar el amor de Dios, que se evidencia en nuestra conducta y en nuestras relaciones. Que el Espíritu Santo está trabajando en nosotros, esculpiendo el carácter de Jesús. Que está trabajando para que se reduzca de nuestra cotidianidad lo que en Gálatas se llaman las obras de la carne y se produzca el fruto del Espíritu. Hoy una iglesia fiel necesita tener intencionalidad relacional. Repaso estas instrucciones relevantes que yo hoy quiero compartir, que son la vida de oración, el involucramiento activo en la obra y en el ministerio de la iglesia para cumplir la gran comisión, en el desarrollar una conducta ejemplar y ser relacionalmente intencionales con todos. Porque vivimos en una sociedad que necesita del amor de Dios. Más adelante, en los versos 12 y 13, dice así: les manda saludos Epafras, que es uno de ustedes. Este siervo de Cristo Jesús está siempre luchando en oración por ustedes para que plenamente convencidos se mantengan firmes, cumpliendo en todo la voluntad de Dios. A mí me consta que Él se preocupa mucho por ustedes
y por los que están en la Odisea y en Hierápolis. Hay algunos aspectos de la vida de Epafras que Pablo resalta acá. En primer lugar, él era uno de los miembros de la iglesia de Colosas. Y Pablo lo describe como un siervo de Jesús. Nosotros somos llamados también a tener una vida de servicio, una vida de entrega sacrificial para hacer la voluntad de Dios, para servir a la iglesia y para servir a la comunidad que nos rodea. Pablo describe a Epafras como un siervo de Cristo Jesús, alguien que vive para hacer la voluntad de su Señor. Ojalá nosotros podamos ser reconocidos no por un título o por una posición en la vida de la iglesia, sino por nuestra vivencia diaria como alguien que sirve a Dios y sirve a los demás. Y se resalta la capacidad intercesora de Epafras, porque dice que él siempre está luchando en oración. Él está luchando en oración por ellos, con un propósito, para que plenamente convencidos puedan permanecer firmes. Que Dios nos ayude a tener una vida de intercesión por los demás miembros de la iglesia, para que juntos podamos permanecer constantes, perseverantes y firmes. Como una iglesia fiel. En el verso 13, Pablo dice: a mí me consta que Él se preocupa mucho por ustedes. Nosotros nunca deberíamos ver el servicio como una obligación que se convierte en una carga pesada, que ni modo, bueno, es lo que me toca hacer y tengo que hacerlo, sino que pueda en nosotros haber ese interés genuino, ese deseo apasionado por servir a los demás, un interés real, no fingido, por buscar el bienestar de los demás, no solo de los que están a mi alrededor, sino de todos los que son parte del pueblo de Dios, de la iglesia de Jesucristo. Porque el versículo dice que Él se preocupa mucho por ustedes, le habla a los cristianos en Colosas. Dice, y por los que están en la Odisea y en Hierápolis, que eran dos ciudades que quedaban relativamente cerca, ¿verdad? Aunque eran bastantes kilómetros de distancia de la iglesia en la Odisea. Tenemos algunas referencias, porque el apóstol Juan les escribe de parte del Señor una carta a los cristianos de la iglesia en la Odisea. En el caso de Hierápolis era otra ciudad importante. Las dos eran ciudades más relevantes en el tiempo en que Pablo dirige esta carta y en los años posteriores que lo que era Colosas. Pero Epafras se preocupaba no solo por los de su iglesia local, sino también por los que estaban en otros lados. Nosotros tenemos que entender que la iglesia del Señor es una, que somos llamados a trabajar en unidad, a servirnos unos a otros, no aislarnos, no crear nuestros propios reinitos, ¿verdad? Sino tener esa visión del reino de los cielos correcta. La iglesia es una. Tenemos que tener un interés genuino por servirla, a la iglesia del Señor, no solo a los que son de mi comunidad local de cristianos, los que piensan como yo. Repaso de estos últimos dos versos, 12 y 13, las instrucciones relevantes que veo yo ahí
Somos llamados, desafiados, invitados a tener una vida de servicio, de entrega, de sacrificio, por medio de una oración intercesora y por un interés genuino en procurar el bienestar y el crecimiento de todos los que juntos somos parte de la iglesia. Porque como iglesia tenemos que aprender a caminar, a crecer y servir en unidad. Tenemos que desarrollar ese interés genuino que Dios espera de nosotros. Y quiero cerrar estos minutos con el versículo lema de esta serie. Nos hemos aventurado estas semanas a estudiar Colosenses con un propósito. Con el propósito que estudiamos siempre la palabra de Dios y la compartimos. Es poder mantenernos firmes. Dice Colosenses 1:23, con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Que Dios nos ayude a permanecer firmes en la fe, a afirmarnos en Él, a estar bien cimentados, a permanecer, perseverar estables y nunca olvidar la esperanza eterna que tenemos, de la cual nos habla el Evangelio. Nuestra vida está en las manos de Dios. Podemos estar seguros, confiados y llenos de esperanza, aún a pesar de las circunstancias que hay a nuestro alrededor. ¿Qué le parece si oramos? Señor, gracias por tu amor. Gracias por tu bondad. Gracias por tu palabra, porque ella nos desafía, pero tiene la potestad de ir moldeándonos para ser los hombres y las mujeres que tú necesitas en la iglesia hoy. Una iglesia que permanezca fiel a ti, Señor. Hoy te pedimos que sigas trabajando, Señor, en nuestra vida, porque queremos vivir para honrarte, para agradarte y para hacer tu voluntad. Podamos permanecer fieles hasta el fin. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Muchas gracias por su tiempo. Nos encontramos la próxima semana. Estamos para servirles y que Dios les bendiga.